Buenas noches, profesora Esther Silvestre Ponce, docente de la carrera de Derecho en la materia de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Somos el grupo número 5 y nuestro tema de exposición es acerca de la acción por incumplimiento. Muy bien. Eh, la acción por incumplimiento es una garantía jurisdiccional fundamental en un Estado de Derecho como el ecuatoriano, ya que permite a los ciudadanos, instituciones y otros actores sociales la exigibilidad del cumplimiento de normas constitucionales, leyes, tratados internacionales y sentencias judiciales que hayan sido desatendidas por autoridades públicas o particulares. Sin esta herramienta, el sistema legal carecería de uno de sus mecanismos más importantes para garantizar la justicia y la legalidad en el país. El propósito de este trabajo es analizar el objetivo que persigue la presentación de una acción de incumplimiento como mecanismo jurídico destinado a asegurar el cumplimiento de normas, sentencias y decisiones de organismos internacionales de derechos humanos en nuestro país. La acción de incumplimiento se emplea para garantizar que las obligaciones legales se cumplan, especialmente cuando la vía judicial ordinaria no ha sido suficiente para que se reconozcan los derechos fundamentales. Es importante indicar que la acción por incumplimiento tiene su relevancia toda vez que a través de este mecanismo se logra asegurar que en la práctica las decisiones judiciales y las normas se respeten, aportando así a la protección de los derechos constitucionales en nuestro país. Eh, Adentrándonos al capítulo séptimo, artículo 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos. Su finalidad es asegurar la efectiva realización de la Constitución y las leyes cuando las autoridades públicas o particulares omiten su cumplimiento. Esta acción permite exigir a las autoridades o personas la realización de un deber que han dejado de cumplir con el propósito de lograr la plena vigencia del ordenamiento jurídico, y esta procede cuando la norma cuyo cumplimiento se persigue contiene una obligación clara, expresa y exigible de hacer o no hacer. De acuerdo a la doctrina, la acción por incumplimiento constituye un mecanismo que pone a disposición de las personas un recurso para garantizar la aplicación efectiva de las leyes y decisiones judiciales que no pueden ser ejecutadas por las vías ordinarias. El artículo 93 de la Constitución de la República del Ecuador establece el marco legal sobre la acción de incumplimiento como un recurso que permite a los ciudadanos exigir el cumplimiento de normas y decisiones judiciales que no han sido acatadas por las autoridades competentes. A continuación, se analizan los elementos esenciales y los sujetos procesales que involucran en este artículo. Los elementos esenciales del artículo 93 son los siguientes. Naturaleza de la acción. La acción de incumplimiento se configura como un mecanismo de control que busca garantizar la efectividad de las normas y decisiones judiciales. Es un recurso que se puede interponer cuando hay un incumplimiento de una obligación clara y exigible. Legitimación. Cualquier persona
que se considere afectada por el incumplimiento de una norma o sentencia puede interponer esta acción. Esto incluye tanto a ciudadanos individuales como a organizaciones y entidades. Reclamo previo. Antes de presentar la acción, se debe realizar un reclamo a la autoridad correspondiente. Si no se tiene respuesta en un plazo determinado, se considerará que existe incumplimiento, lo que habilita la acción. Finalidad. La principal finalidad de esta acción es asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y en las leyes, promoviendo así la justicia y el Estado de Derecho. Como último elemento tenemos el procedimiento, que en este caso es la acción que se presenta ante el órgano judicial correspondiente, es decir, la Corte Constitucional, que tiene la responsabilidad de evaluar la existencia del incumplimiento y dictar las medidas necesarias para su cumplimiento. A continuación, le cedo la palabra a la compañera Angie Barreto, quien nos hablará sobre los sujetos procesales. Bueno, yo les voy a hablar sobre los sujetos procesales. Primero tenemos al accionante, la cual es la persona o entidad que interpone la acción por incumplimiento. Este sujeto debe demostrar que ha sido afectado por la falta de cumplimiento de la norma o decisión. Tenemos a la autoridad demandada, que se refiere a la entidad o funcionario que tiene la obligación de cumplir con la norma o decisión en cuestión. Esta autoridad es la que debe responder al reclamo y en caso de incumplimiento puede ser objeto de las medidas que dicte el juez. Por tercero tenemos juez o tribunal, el cual es el encargado de conocer y resolver la acción de incumplimiento. Su función es evaluar si efectivamente ha habido incumplimiento y determinar las acciones correctivas que deben implementarse. Por último, tenemos los terceros interesados. En algunos casos pueden existir terceros que tengan un interés legítimo en el resultado del proceso. Estos pueden intervenir en el procedimiento para defender sus derechos. La acción por incumplimiento en el derecho ecuatoriano tiene un recorrido histórico que refleja su evolución y adaptación a las necesidades de protección de derechos y cumplimiento normativo. A continuación, presento en breve un análisis de su desarrollo en origen y antecedente. La acción por incumplimiento en nuestro país se inspira en mecanismos similares de otros países donde se busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el Estado. Aunque no se encuentre explícitamente en las primeras constituciones del país, la necesidad de un recurso que permitiera a los ciudadanos exigir el cumplimiento de normas y decisiones judiciales fue reconocida en el contexto de la creciente importancia de los derechos humanos y la justicia social. Voy a hablar sobre los aportes de la doctrina. Siguiente diapositiva, por favor. La doctrina ha realizado importantes contribuciones al análisis de la acción por incumplimiento aquí en Ecuador. Tenemos la definición y finalidad en la cual la acción por incumplimiento es un mecanismo para garantizar la aplicación de normas, actos administrativos y decisiones de organismos internacionales de derechos humanos cuando las autoridades omiten su cumplimiento. Tenemos los requisitos, que es para quien procesa la acción, la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue y debe contener una obligación clara, expresa
y exigible de hacer o no hacer. Además, se requiere un reclamo previo a la autoridad responsable. Tenemos las limitaciones que algunos autores señalan que requisitos como la exigencia de un reclamo previo y la necesidad de que la obligación sea clara pueden limitar el acceso a esta garantía constitucional. Siguiente diapositiva. Los precedentes jurisdiccionales de la Corte Constitucional ha establecido importantes precedentes en torno a la acción por incumplimiento. Tenemos como primer punto la finalidad. La Corte ha reiterado que esta acción tiene por objeto garantizar la aplicación de normas, actos administrativos y decisiones de organismos internacionales de derechos humanos cuando las autoridades omiten su cumplimiento. En segundo punto tenemos particularidades en derechos humanos. Es cuando se trata de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. Aquí la Corte debe primero establecer si la decisión fue emitida por un organismo competente y si el Estado está obligado a cumplir con las recomendaciones. En tercer punto tenemos obligaciones claras. Aquí la Corte ha señalado que si la norma cuyo cumplimiento se persigue no contiene una obligación clara, expresa y exigible, la acción por incumplimiento será totalmente desechada. Por último, tenemos el reclamo previo. Aquí la Corte no ha determinado con claridad si la revisión del requisito del reclamo previo debe realizarse en la fase de admisibilidad o de fondo, lo cual ha generado complicaciones. A continuación, le doy paso a mi compañera Jimena. Buenas tardes. A mí me toca exponer sobre qué tipo de normas o decisiones pueden ser objetos de la acción por incumplimiento. En el Ecuador, esta acción puede ser interpuesta respecto a diversas normas y decisiones. A continuación, se detallan 4 tipos de normas y decisiones que pueden ser objetos de esta acción. Con la primera norma es la norma del sistema jurídico. Esto se refiere a cualquier tipo de norma legal que establezca obligaciones claras, expresas y exigibles. Esto incluye leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que las autoridades deben cumplir. El segundo tenemos actos administrativos de carácter general. Incluyen resoluciones, directrices y políticas emitidas por entidades gubernamentales que tienen un impacto general y que deben ser acatadas por estas entidades y por los ciudadanos. Como el tercero tenemos decisiones judiciales. Esta acción por incumplimiento también pues, puede ser utilizada para exigir el cumplimiento de sentencias emitidas por tribunales, incluidas aquellas que resuelven acciones de protección y otras decisiones judiciales que establecen derechos y obligaciones. Como el cuarto y el último tenemos decisiones y organismos internacionales de derechos humanos. Las recomendaciones y decisiones emitidas por organizaciones internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, con el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Pueden ser objeto de esta acción, especialmente cuando se trata de obligaciones que el Estado ecuatoriano ha asumido en virtud de tratados internacionales. También tenemos los ejemplos más relevantes. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha abordado casos específicos en los que se ha interpuesto acción por incumplimiento. Tenemos 3 puntos que son muy importantes. Tenemos como que son las sentencias sobre derechos indígenas. En este presente podemos citar la acción presentada contra la Asamblea Nacional y Presidencia por incumplimiento de disposiciones relacionadas con la política nacional de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Normativa educativa. La
asociación de docentes e investigadores en cumplimiento superior o acción por incumplimiento relacionadas con derechos de seguridad social, como el caso de personas que reclaman y de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Tenemos también la etapa del proceso desde la presentación de la demanda hasta la resolución final. El proceso de la acción por incumplimiento en Ecuador consta de varias etapas desde la presentación de la demanda hasta la resolución final. Presentación de la demanda. La acción puede ser interpuesta por cualquier persona, natural o jurídica, que se considere afectada por el incumplimiento de una norma, acto administrativo o decisión judicial. Antes de presentar la demanda, el afectado debe haber realizado un reclamo previo a la autoridad responsable. Si no recibe una respuesta dentro de 40 días, se configura el incumplimiento. La demanda se presenta en la Corte Constitucional o los jueces competentes, según lo corresponda. Calificación y sorteo. La Corte Constitucional o el juez competente califica la demanda y verifica el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Si la demanda cumple con los requisitos, se sortea a la sala o juez ponente que transmitirá el proceso. Contestación y pruebas. Se corre traslado a la autoridad demandada para que conteste la demanda y presente las pruebas que considere pertinentes. Las partes pueden solicitar la práctica de pruebas para acreditar sus alegaciones. Audiencia pública. Se convoca a una audiencia pública donde las partes exponen sus argumentos y presentan las pruebas. En la audiencia, el juez o la Corte Constitucional pueden solicitar información adicional a las partes. En la resolución, concluida la etapa probatoria, el juez o la Corte Constitucional dicta sentencia resolviendo si ha existido o no incumplimiento. En caso de declararse el incumplimiento, se ordenan las medidas necesarias para su efecto cumplimiento. La sentencia es de obligatorio cumplimiento y no admite recurso alguno. Seguimiento y ejecución. La Corte Constitucional o el juez competente realiza un seguimiento de cumplimiento a la sentencia. Si la autoridad demandada incumple la sentencia, se puede interponer sanciones como multas y de los resultados de la acción por incumplimiento en Ecuador se garantiza a través de varios mecanismos establecidos en la Constitución y la legislación pertinente. La sentencia emitida en el marco de la acción por incumplimiento son de carácter obligatorio. La Corte Constitucional ha reafirmado que las decisiones que tomen en este tipo de acciones deben ser acatadas de inmediato por las autoridades responsables, en lo que establece en un marco claro por el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Gracias. A continuación, mi compañero les va a dar un ejemplo de un caso real y práctico. Gracias. Bien, muchas gracias, compañero. El presente caso que les voy a exponer se trata de una acción por incumplimiento presentada por la licenciada Yexi Tatiana Solarte Págalos en la Unidad Judicial Civil de Guaranda, cuyo caso inició como antecedente. Este caso tiene una acción de protección en contra del Ministerio de Salud Pública. La licenciada Yexi Tatiana Solarte Págalos
venía desempeñándose como funcionaria del Ministerio de Salud Pública como especialista distrital de calidad de servicios de salud 1, para lo cual ella tenía un contrato de servicios ocasionales, el cual tenía como fecha de inicio el 1 de enero al 31 de enero del 2021. Más sin embargo, ella recibe una notificación con el memorando número MSP-CZS5-BO-02-D01-2021-055, de fecha 23 de marzo del 2021. Con este memorando le notifican la desvinculación laboral o la relación laboral que ella mantenía con el Ministerio de Salud Pública. Entonces, con estos antecedentes, ella inicia la acción de protección, ya que se le vieron vulnerados sus derechos constitucionales amparados en la Constitución, de acuerdo al artículo 33, derecho al trabajo, artículo 76, derecho al debido proceso, artículo 82, derecho a la seguridad jurídica. Asimismo, el artículo 66, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, que trata sobre el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. La licenciada Yexi Tatiana Solarte Págalos, como he manifestado, se venía desempeñando como funcionaria del Ministerio de Salud Pública, cumpliendo el puesto de especialista distrital de calidad de servicios de salud 1. Y como ya lo he mencionado, pues a través de este memorando le desvinculan de su relación laboral. Y a consecuencia, ella presenta la acción de protección, la misma que se dictó sentencia a su favor, y más sin embargo, el Ministerio de Salud Pública presenta apelación a esta sentencia del juez de primer nivel ante la Corte Provincial, lo cual la Corte Provincial negó el recurso de apelación del Ministerio de Salud Pública y le volvió a dar la razón a la accionante, en este caso la licenciada Yexi Tatiana Solarte Págalos, restituyéndole, entre otras, resolviendo la jueza que se le restituya al puesto de trabajo, que se le reconozcan sus remuneraciones que dejó de percibir, y además que se le incluya en el listado de los trabajadores de la salud que se encontraban en un concurso de méritos y oposición para que sus contratos ocasionales sean ya definitivos. Esto en armonía con la ley orgánica de apoyo humanitario, que en ese tiempo se encontraba vigente. En la actualidad, pues, esta ley fue derogada. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública no dio cumplimiento a esta sentencia. Si bien es cierto, le incorporaron a su puesto de servicio a la licenciada, pero al poco tiempo le volvieron a despedir de sus funciones. Entonces, la licenciada Solarte presenta la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional para que se haga valer sus derechos. En consecuencia,
la Corte Constitucional acepta la acción de incumplimiento contra el Ministerio de Salud Pública por no cumplir una sentencia que ordenaba mantener en funciones a una servidora hasta que exista un ganador del concurso de méritos y oposición. Asimismo, cabe indicar que la sentencia, perdón, que la acción de incumplimiento que presentó la licenciada Tatiana Solarte Págalo, previo a reunir los requisitos legales, fue aceptada a trámite y en la sentencia la Corte Constitucional ordena el reintegro del accionante al puesto de especialista distrital de calidad de servicios de salud 1 hasta que mediante concurso de méritos y oposición sea llenado este cargo. Es importante también resaltar que para ocupar este cargo, había que haber un concurso de méritos y oposición, lo cual el Ministerio de Salud Pública nunca cumplió, aduciendo que no había la partida presupuestaria, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el Ministerio de Salud reintegró, como había dicho, a la licenciada Tatiana Solarte Págalos, pero luego fue desvinculada. La Corte Constitucional, en sentencia, reconoce la vulneración de sus derechos y dispone al Ministerio de Salud Pública que reintegre al puesto de servicio a la licenciada Yexi Tatiana Solarte Págalos en su calidad de especialista distrital de calidad de servicios de salud 1 y que en el plazo de 30 días sea reintegrada pues a sus funciones. Asimismo, como un llamado de atención que le hace la jueza ponente, la doctora Carmen Corral Ponce, a la jueza ejecutora, por no haber remitido el expediente oportunamente a la Corte Constitucional, pese a haber sido solicitado por más de una ocasión por parte del accionante. Bueno, como conclusión puedo citar que la acción de incumplimiento ha servido en este caso para que se le reconozcan los derechos vulnerados a la accionante, a la licenciada Yexi Tatiana Solarte Págalos, que se le restituyan sus derechos, que se le reconozcan el salario que dejó de percibir mientras fue despedida, que se le incluya en la nómina de los aspirantes al concurso de méritos y oposición para ocupar el cargo de especialista distrital de calidad de servicios de salud número 1. De igual manera, estos empleados de la salud iban a recibir una bonificación de $200 de acuerdo a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en aquel entonces, lo cual ella había dejado de percibir porque había sido desvinculada, ¿no? Entonces, puedo concluir diciendo que la acción de incumplimiento presentada ante la Corte Constitucional por incumplimiento de una sentencia que reconocía los derechos de esta ciudadana fueron, valga la redundancia, fueron reconocidos
a través de este mecanismo jurisdiccional. Hasta aquí nuestra intervención con nuestra exposición. Muchas gracias.